¿Qué sucederá con el precio de la carne en el año 2013? ¿Cuál es la relación costo-beneficio en cada una de las categorías y la oferta y demanda nacional e internacional? Para analizar esta situación, entrevistamos a continuación un verdadero especialista, el ingeniero Dardo Chiesa. Sequías, inundaciones y políticas desacertadas complicaron al sector ganadero desde 2006. El presidente del Foro Mercosur de la Carne, Dardo Chiesa, analiza los cambios más importantes que se han producido en el negocio ganadero los últimos años. Yo creo que el negocio ganadero en los últimos años es producto de una debacle que se produjo en el 2009 o que termina explotando en el 2009, fruto de políticas adversas y una sequía salvaje que dejó muchos sobrevivientes. Creo que la gente despertó de esa sequía con un ánimo mucho más proactivo hacia la toma de tecnologías, en donde se dio cuenta de que lo principal pasa por la alimentación y que la sanidad es importante, pero que lo principal pasa por la alimentación. Y empezaron a aparecer conceptos o a cimentarse conceptos como condición corporal, como la necesidad de hacer destete precoz, como la necesidad de tener suplementación estratégica, de empezar a integrar productos de la agricultura con la ganadería, de empezar a pensar de que los productores argentinos producimos mucho grano y que convertir ese grano en carne es tan bueno y tan genuino como en cualquier parte del mundo y que además deja un balance positivo en el proceso productivo, tanto sea en los procesos de engorde como en los procesos de cría, y aunque parezca mentira, en los procesos de cría con mucho más impacto que en los procesos de invernada. Chiesa analiza la situación que están atravesando los diferentes eslabones de la producción de carnes, desde la cría hasta el feedlot. La cría está pasando un momento importante. Tenemos que entender que los criadores que quedaron después del 2009, muchos son sobrevivientes. Todos quedamos con un poco menos de vacas que las que teníamos en ese momento, y dicen que el que se quema con leche ve la vaca y llora. Ya el hecho de tener reservas o el hecho de tener bases forrajeras en base a granos o silos o heno ya es un común. El productor ha empezado a entender que tiene que manejar condición corporal y que tiene que empezar a medir la cría de una manera mucho más eficiente y distinta de como lo hacía antes. Los parámetros también empiezan a mejorar. Históricamente no superábamos el 57% de terreno logrado y este año vamos a andar cerca del 65%. Eso es un salto cualitativo muy importante, en la cual todos tenemos algo que ver: el instituto, el INTA, los técnicos privados, los productores que ven el negocio de otra manera. Y cuando uno hace los números y uno evalúa del 2009 a esta fecha, se da cuenta que al principio era una gran transferencia de recursos de toda la cadena ganadera hacia el productor de cría, y que ese proceso se ha venido atenuando en los últimos tiempos, en lo que la cría hoy, si tiene porcentajes de eficiencia aceptables, y digo 85 de preñez para arriba, todavía enfrenta números que son atractivos y hasta en algunos casos pueden hasta llegar a competir con algunos planteos de agricultura. Con los cambios que se han presentado en los últimos años con el precio de la carne, ¿cómo se ubica en este contexto la invernada y sobre todo su reposición? La invernada sufrió dos procesos. Un primer proceso donde el costo de reposición, cuando arrancó, yo le llamo la explosión del 2009 a la explosión de los precios, ¿sí? El novillo se fue de 2,70 pesos a 8 pesos, pero el novillo estaba en 8 pesos y el ternero estaba a 14, 15, 16. Entonces, ahí se terminó la vieja discusión del peso de faena, y en la cadena de engorde el pasto volvió a tener un papel que había perdido, porque prácticamente el pasto le había dejado mucho lugar a los granos, y aparece otra vez como importante el proceso de recría. El proceso de recría pasto, donde la utilización de pastura, la fertilización, son conceptos que van tomando mucha importancia, y la suplementación estratégica cobra un papel fundamental. Y ya después, hacia el final de la invernada, para uniformar calidad hay que encerrar o suplementar para uniformar terminación. Los números al principio les iba muy mal. Vender un novillo a 8 pesos y comprar un ternero a 13, 14 no era una cuenta que cerrara, es algo contra lo que hubo que luchar. Eso tendió a revertirse en el otoño, un fenómeno parecido a lo que está pasando este año. El novillo llegó casi a los 11 pesos. Y después se llenaron los feedlots y volcaron mercadería en lo que hizo que esa oferta adicional del feedlot le trajera el precio.
Y bueno, caemos en el feedlot. El feedlot durante mucho tiempo fue una actividad subsidiada por el Estado con una política de subsidio fuerte. En el 2010 se terminan los subsidios, la cantidad de feedlots cayeron y la ocupación de los feedlots también cayeron. Y el año pasado, cuando en esta época el novillo empieza a recuperar y se acerca y se mejora la relación de reposición ternero-novillo, se llenaron y generaron una oferta adicional en primavera de 2 millones de cabezas, que actuaron como detrimento del precio durante ese momento, que aparecían a razón de 500.000 cabezas por mes a un mercado que no estaba en condiciones de absorberlo, y eso deprimió el precio de plaza, el precio del consumo. No el precio de la carne, no el precio de la carne mostrada, el precio del novillo. Nada se hizo en ese momento, ese hubiera sido un momento extraordinario para generar un círculo virtuoso abriendo la exportación y sacar algunas restricciones, pero bueno, nada de eso se hizo. Mientras el maíz esté subsidiado, y mientras la relación de reposición dé como está dando ahora, el feedlot tiene un futuro promisorio, pero bueno, depende de un subsidio del maíz y depende de relaciones de precios que a veces se dan y otras veces no se dan, porque cuando el país en su cantidad de producción de carne se acerca a lo que el mercado interno puede absorber, en virtud de que no se hace nada para aumentar la exportación, esa sobreoferta actúa de depresor de precios y volvemos a caer en la misma ronda. ¿Cuál es la situación del costo y la rentabilidad de la cría, que es el motor de la oferta futuro de la ganadería? La cría es una actividad que es rentable. Hoy hay planteos de cría, por supuesto, con una eficiencia importante y a veces sin tener en cuenta si esta cría es en el Monte de la Pampa o es acá en Varadero. Es decir, todo depende de la eficiencia de preñez, la eficiencia reproductiva y cómo se lleva adelante estos planteos. Y eso es un poco el motivo de la charla. Cuando se evalúan tecnologías de suplementación, se suele pensar de que la cría tiene que andar por el andarivel del pasto natural y que la suplementación no es para las vacas, y sin embargo es donde el grano, el precio invertido por el peso producido, más influencia tiene, porque ayuda a la cantidad de terneros que uno va a tener para vender. En la relación de rentabilidades, por supuesto que la rentabilidad de la invernada quizás esté un poco mejor en algunos casos, en cuanto a los tiempos son más cortos y en cuanto a que uno puede todos los días ir ajustando raciones y siempre bajando costos, cosa que en la cría no lo puede hacer. Pero las rentabilidades y las relaciones están dadas como para que la maquinaria funcione. El tema es que si pudiéramos integrar mucho mejor, entraríamos en lo que yo llamo un círculo virtuoso de crecimiento en el cual no llegamos a despegar, como que queremos arrancar y tropezamos, y arrancamos de vuelta y tropezamos, y arrancamos de vuelta y tropezamos, y no podemos salir de ese círculo. La rentabilidad del sector bovino ha tenido vaivenes que afectaron las inversiones para que el sector crezca. Chiesa describe cuál es el panorama actual de inversiones. En genética se está invirtiendo, el proceso lo lideran las asociaciones de raza y las cabañas. Es un negocio, yo te diría que el negocio de la genética a veces va medio como en un andarivel medio aparte del negocio de la carne, porque es un negocio de material genético, donde Argentina se inserta en el mundo además con mucha solvencia y mucha calidad, y sí tenés la componente de exportación o la capacidad de poder vender material genético a otros lados, hasta know-how de cómo llevar adelante los procesos, y eso se está haciendo. Eso con respecto a genética. Con respecto a la alimentación y a los procesos de inversión, en cría, cuanto más lejos estás del resultado final de la góndola, más vidrioso y más oscuro es el panorama, y además más largo es el plazo. Entonces son más difíciles que se muevan los duendes de la inversión, que hacen al productor tomar decisiones de inversiones a largo plazo. Tienen que ser productores medianos a grandes, que lo tienen mucho más claro, pero que además tienen una ecuación en donde la cría no es lo único. Cuando vos te vas a los productores chicos, ya son prácticamente monocultivo de cría, monocultivo de ternero, los cuales tienen una ecuación muy frágil, y ellos saben que con esa ecuación flotan y que cualquier cosita que les muevas pueden hundirse. Entonces son mucho más reacios a la inversión y son mucho más desconfiados a la hora de invertir. Pero a su vez son los que necesitan más apoyo y son los que necesitan tomar decisiones más fuertes de inversión. En el proceso del engorde es todo relación precio-producto, es como en la leche. Vos ves los resultados prácticamente inmediatamente, tenés un buen nutricionista que te va balanceando raciones y vas para adelante, y el novillo siempre va. Y si te conviene alargarlo a los 3.20, lo largás a los 3.20, y si el negocio va por los 4.30, seguís a los 4.30.
pero en realidad todo va montado sobre un negocio que tiene que ser fluido y de cantidad, y es un negocio de flujo, no es un negocio estático. Como es un negocio de flujo, es distinto que el de la cría, que sí es un negocio estático y que está muy encriptado en el proceso biológico mismo, en los 9 meses de gestación, en los 3 meses de servicio, que no lo puede saltear. El especialista en la producción y en el mercado de carnes, Dardo Chiesa, describe el panorama de precios internos y externos, con la exportación como uno de los ejes que podría potenciar al sector. El tema del mercado primero es un mercado demandante. A ver, yo siempre digo, llueve sopa y tenemos tenedor. Es un mercado demandante, el mundo está esperando la carne argentina. El promedio del valor de la carne como commodity en el mercado está entre 6.500 y 6.800 dólares la tonelada, promedio. ¿Tenés carne más cara? Sí, la Hilton está de 15 para arriba, depende del corte, depende de la época del año. Ahora que nos vamos acercando al cumplimiento de la cuota y salimos a volcar carne de Hilton, nosotros mismos deprimimos el precio. Hay épocas que vale más, épocas que vale menos. Tenés hechos en sudeste asiático que te pagan 18, 20.000, 21.000 dólares la tonelada. Son negocios puntuales, a cadenas de hoteles, pero existe. Y cada vez son más, gracias a Dios. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos primero un retraso cambiario del 30%. El kilo de carne liquidado en Banco Central, ¿sí?, va por los 5 dólares con 30 menos el 15 de retenciones, ¿sí? Estás en un dólar de 4.80, 4.90. Si vos decís una media res explanta, que es una media res colgada que sale a un camión para repartir una carnicería, vale 23, 24 pesos, eso vale 5.000 dólares la tonelada. Entonces, a ver, lo primero que vos decís, por el mismo precio, no me peleo con el secretario de Comercio Interior, no cumplo la barata de la carne, no cumplo los 12 cortes populares, no me meto con el encaje productivo exportador y por igualdad de precio un poquito menos, le meto por acá y no me complico con nadie. Como segunda consideración es que si querés iniciar el proceso exportador tenés que cumplir todo eso. Entonces vos de esa media res que vas a sacar explanta y que toda vale 24, tenés que poner unos cortes a 8, otros cortes a 11 pesos, otros cortes a 9. Y eso te resta valor de la res. Entonces los cortes que te quedan, que son los que vas a exportar, ya no te cierra 5.000. Tenés que despegar 8.000 para arriba. Y el embudo se achica porque ya te quedan poquitos negocios que te premian. Y esos poquitos negocios no están en Venezuela, no están en Chile, no están en Marruecos, no están en buena parte del mundo. Tenemos 100 y pico mercados abiertos, pero la verdad que esa relación nos hace que le podamos vender a Israel, al sudeste asiático los negocios buenos, la menudencia que vale otra cosa, entonces, y acá no se come, así que la tenemos que vender a lo que sea, a otro lado, 2.500, 3.000 dólares, y nos queda Chile si podemos entrar, algo le vendemos a Brasil y los mercados de valor. El resto, Rusia no le podemos vender, a Rusia paga 5.000, y Rusia llegó a ser el 62% de las exportaciones argentinas. Hoy no le podemos vender más que menudencias y cortes de alta calidad, chiquito, lo que nos dejan sacar. Entonces, cuando vos decís, todo esto en qué se transunta, y todo esto se transunta en las 170.000 toneladas que vendimos, menos que el año pasado y muchísimo menos que el anteaño y tremendísimamente menos que los otros años. Y de exportar, históricamente exportábamos 15% y el 85% se consumía acá, hoy nos estamos comiendo el 96% y exportando el 4%. Y el consumo interno subió de 48 kilos a 54. Entonces, a ver, esta ecuación es una ecuación peligrosa, porque pues, y vuelvo a lo de los feedlots, si yo tengo una oferta adicional de carne que nadie la esperaba porque el mercado mandó eso, bueno, ¿por qué no abrimos la exportación y generamos trabajo para los frigoríficos, recomponemos empleo, hablamos de otro precio, recomponemos la torta, cómo se reparte entre los distintos actores la ecuación? Bueno, esas cosas que acá no se discuten. Y entonces, estamos un poco en un marco muy rígido de normativa que nos manejamos bien si estamos en una ecuación de faltante extremo. Y cuando empieza a aparecer un poquito de carne, empezamos a tropezar. Chiesa describe el panorama político y comercial vinculado a la cadena de ganados y carnes y explica qué cambios serían de gran utilidad para motivar a los productores. Lo primero que tenés que hacer es hablar de retenciones.
30% de atraso cambiario, 15% de retenciones no va. Ya con eso solo el que exporta es un patriota, porque está 40% para atrás. Entonces hay que hablar, no hables de tipo de cambio, Macanudo, hablemos de retenciones, hablemos de encaje productivo exportador, hablemos de la barata de la carne, hablemos de los cortes populares, porque realmente eso deprime en valor y a la góndola no llegan. Podrán llegar al mercado central. ¿Cuánto es el mercado central? ¿Cuánto representa? A ver, tergiversan y mucho y generan mucha destrucción de valor y no tiene impacto en el consumidor. Entonces, a ver, estudiémoslo, eso hay que verlo. Y después el tema de liquidación de IVA, exportador y un montón de cosas que siguen complicando. Pero no son cosas que sean, a ver, hablar de una nueva Biblia. Significa recomponer un poco algún tipo de relaciones en función de no molestarle o no generarle problemas a Doña Rosa y poder dejar que la cadena de ganados y carnes vaya para adelante con un marco mayor de previsión. Sobre todo con una industria que hoy la tenés muy complicada. Muy complicada, con un problema de competitividad muy grande y con un montón de gente empresas cerradas y gente que no tiene trabajo.